La amenaza no llega esta vez con forma de villano oscuro, ni con el rostro de un coleccionista, ni con la brutalidad infantil de un niño que rompe juguetes por diversión. Llega iluminada, pulida, lisa, casi amable, como tantos objetos contemporáneos que no necesitan levantar la voz para conquistar una habitación. En Toy Story 5, la inquietud nace de algo aparentemente cotidiano. Bonnie, la niña que heredó una parte del mundo emocional de Andy, se enfrenta a una nueva forma de deseo infantil cuando aparece Lilipad, una tableta con forma de rana que promete juego, compañía, estímulo inmediato y una idea muy distinta de lo que significa cuidar a una niña. Los juguetes no se encuentran simplemente ante un rival, sino ante una transformación del propio terreno donde siempre habían existido: el dormitorio, el suelo, la imaginación, la espera, el tiempo lento de inventar una aventura con las manos. Pixar ha resumido el conflicto como una fórmula tan sencilla como poderosa: Toy meets Tech, y en esa colisión entre juguete y tecnología se concentra la pregunta central: ¿puede sobrevivir el juego físico en una infancia organizada cada vez más por pantallas, algoritmos y gratificaciones instantáneas? Disney Movies más uno. La premisa posee una fuerza dramática particular, porque no niega la ternura de los juguetes ni demoniza de forma automática la tecnología, sino que coloca a ambos mundos en una disputa por la atención, el afecto y la presencia de Bonnie. Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla ya no tienen que regresar a casa, escapar de una guardería, aceptar que Andy ha crecido o despedirse de una etapa de la vida. Ahora deben comprender si el niño moderno todavía necesita lo que ellos representan. La pregunta es más amarga de lo que parece, porque en Toy Story los juguetes nunca fueron simples objetos. Fueron mediadores entre la infancia y el mundo, pequeñas figuras capaces de convertir el miedo en relato, la soledad en compañía y el caos cotidiano en juego compartido. Si una tableta puede entretener, instruir, calmar y absorber la mirada de un niño durante horas, el conflicto deja de ser una aventura externa y se convierte en una crisis ontológica. Ya no se trata solo de ser amado, sino de seguir teniendo una función en una cultura que ha aprendido a sustituir la imaginación por interfaz. La imagen de los juguetes mirando a Lilliput contiene una ironía dolorosa. Quienes durante 30 años de historia cinematográfica encarnaron la magia de la animación digital, se enfrentan ahora a otro producto de la cultura digital. Toy Story nació en 1995 como la promesa de un cine nuevo, un cine generado por ordenador que no destruía la emoción artesanal, sino que la reconfiguraba. Toy Story 5 aparece en 2026 cuando esa misma tecnología ya no parece milagro, sino atmósfera permanente, rutina doméstica, dependencia cotidiana. La saga, que empezó preguntándose qué hacían los juguetes cuando los niños salían de la habitación, parece preguntarse ahora qué ocurre cuando los niños ya no salen de la pantalla. Esa inversión es profunda, porque desplaza el misterio desde el secreto de los objetos hacia el comportamiento de los humanos. El espectador se acerca a la película no solo para reencontrarse con Woody y Buzz, sino para contemplar una fábula sobre su propio presente. Un mundo donde la infancia sigue necesitando historias, pero quizá ya no sabe en qué soporte buscarlas. El regreso de Woody resulta especialmente significativo porque Toy Story 4 había ofrecido una despedida emocionalmente cerrada, casi elegíaca, al separar al vaquero de Bonnie y permitirle vivir junto a Bo Peep como juguete libre, dedicado a ayudar a otros juguetes perdidos. Su reaparición no puede entenderse, por tanto, como una simple restauración nostálgica del grupo original, sino como una tensión dramática. Si Woody vuelve, algo en el equilibrio de ese mundo ha cambiado lo suficiente como para convocar de nuevo a quien había aprendido a soltar. Jessie, por su parte, aparece situada en una posición más central, heredera del liderazgo afectivo dentro del cuarto de Bonnie, y figura idónea para formular la herida de esta entrega: la sensación de que una niña puede alejarse de sus juguetes no por madurar, sino por quedar capturada por un nuevo régimen de atención. La saga siempre había tratado el abandono como una consecuencia natural del crecimiento. Toy Story 5 lo reformula como un fenómeno cultural acelerado. Lo que está en juego no es únicamente si Bonnie jugará con Jessie o con Lilliput,
sino qué clase de imaginación se modela cuando el juego deja de nacer del vacío y empieza a llegar empaquetado desde una pantalla. Esa es la belleza inquietante de la nueva premisa. Convierte una experiencia doméstica reconocible en aventura emocional. Cualquier adulto que haya visto a un niño pasar del muñeco al móvil, del peluche a la tableta, del juego inventado al video automático, puede comprender la melancolía que alimenta la película incluso antes de conocer todas sus escenas. Y cualquier niño puede reconocer, sin necesidad de sermón, la seducción inmediata de un dispositivo que responde, ilumina, habla y nunca parece cansarse. En esa doble lectura, infantil y adulta, Toy Story 5 prolonga una de las virtudes esenciales de la franquicia: hablar a los niños desde la peripecia y a los adultos desde la pérdida. La pregunta que abre la película no es si la tecnología es mala, sino si todavía sabemos reservar un espacio para el silencio, el tacto, la espera y el juego, que no lo explica todo. Cuando se escribe este análisis, Toy Story 5 aún se encuentra en la antesala de su estreno comercial general, previsto por Disney y Pixar para el 19 de junio de 2026 en Estados Unidos, con estreno en salas y calificación PG. Disney identifica la película como una aventura animada de comedia familiar, dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsay Collins y escrita por Stanton y Harris a partir de una historia de Stanton. La página oficial también confirma el regreso de Randy Newman como compositor de una partitura original para su quinta entrega principal de Toy Story. Esa información permite analizar el proyecto con una base sólida, pero también impone una cautela crítica. No sería honesto inventar un desenlace, una recepción definitiva, una taquilla real o un presupuesto de producción si esos datos no han sido confirmados de manera pública y verificable. El análisis de Toy Story 5 debe moverse, por tanto, en un territorio intermedio, no el de la reseña cerrada de una película plenamente asimilada por el tiempo, sino el de una lectura anticipada y contextual de una obra que ya ha revelado su conflicto central, su equipo principal, su elenco, su orientación temática y su posición industrial. Disney Movies +1. El hecho de que Andrew Stanton asuma la dirección posee un peso histórico considerable dentro de Pixar. Stanton no es un recién llegado ni un administrador externo de franquicias, sino una de las figuras creativas decisivas en la formación de la sensibilidad del estudio, vinculado a la escritura de las primeras entregas de Toy Story y responsable como director de Finding Nemo, Wall-E y Finding Dory. Su cine ha mostrado una inclinación constante por los personajes que atraviesan mundos inmensos para resolver una carencia íntima. Un padre que busca a su hijo, un robot que conserva una idea de humanidad en un planeta abandonado, una memoria que intenta recomponerse en medio de la fragilidad. En Toy Story 5, esa sensibilidad parece encontrar un material especialmente propicio, porque la amenaza de la pantalla no es solo un problema externo, sino una forma de pérdida de mundo. Stanton entiende bien las epopeyas pequeñas, esas aventuras donde un desplazamiento físico sirve para revelar un duelo moral. Por eso la nueva entrega tiene potencial para convertir una ansiedad tecnológica contemporánea en fábula emocional, sin necesidad de transformarla en panfleto. Kenna Harris, codirectora del proyecto, añade otro elemento relevante. Su vínculo con Pixar incluye Ciao Alberto, cortometraje derivado de Luca, una obra pequeña pero atenta a la intimidad, a la amistad y a la expresión de emociones contenidas. En una saga donde los detalles de gesto, ritmo y microdrama son tan importantes como las grandes set pieces, la codirección puede resultar decisiva para modular el equilibrio entre espectáculo, comedia y vulnerabilidad. Lindsay Collins, productora de la película, llega además con una trayectoria ligada a títulos que han combinado ambición visual y sensibilidad emocional, como Wall-E, Finding Dory y Turning Red. No se trata de una información menor. Toy Story 5 pertenece a una industria dominada por marcas reconocibles, pero su éxito artístico dependerá de que el aparato corporativo no ahogue la precisión dramática. La presencia de profesionales asociados a películas sobre identidad, cambio corporal, memoria y vínculo familiar sugiere que el conflicto con Lilliput no debería ser leído únicamente como una ocurrencia comercial, sino como el intento de insertar en una marca histórica una pregunta viva del presente. La historia industrial de Toy Story es inseparable de la historia de Pixar, de Disney y de la animación digital contemporánea.
La primera película de 1995 no solo inauguró una franquicia, modificó la relación entre tecnología y emoción en el cine de animación, demostrando que una película generada por ordenador podía poseer timing cómico, melancolía, densidad narrativa y una construcción de personajes comparable a la del gran cine clásico. Toy Story 2 amplió el mundo y convirtió la condición de juguete en una reflexión sobre el coleccionismo, el abandono y la inmortalidad museística. Toy Story 3 llevó esa lógica hasta la despedida de Andy y la conciencia de una generación que crecía junto a sus objetos. Toy Story 4 cuestionó la finalidad misma de Woody y abrió la posibilidad de que un juguete no tuviera que definirse solo por la pertenencia a un niño. Toy Story 5 llega después de ese recorrido y por eso carga con una paradoja difícil. Debe justificar su existencia tras una serie de cierres emocionales que muchos espectadores consideraron definitivos. Su única vía legítima no es repetir la nostalgia, sino encontrar una nueva herida histórica, y la ansiedad por la infancia digital parece ofrecer justamente ese punto de entrada. En términos de estudio, la película aparece en una etapa particularmente compleja para Pixar. Después de décadas en las que la marca funcionó como sinónimo de originalidad emocional y excelencia técnica, la compañía atravesó un periodo de reacomodo por el impacto del streaming, los estrenos alterados por la pandemia y la percepción de que parte del público había empezado a esperar sus películas en Disney Plus en lugar de acudir a las salas. El éxito masivo de Inside Out 2 en 2024 devolvió fuerza teatral al estudio y demostró que las secuelas de alto reconocimiento podían reactivar el vínculo del público familiar con la experiencia cinematográfica, especialmente cuando conectaban con una ansiedad emocional reconocible. En ese contexto, Toy Story 5 no es solo una nueva aventura de juguetes, sino una pieza estratégica dentro de la restauración de Pixar como marca de sala, acontecimiento y conversación global. La elección de una franquicia fundacional revela prudencia industrial, pero el tema elegido revela también audacia simbólica. Pixar usa su saga más tecnológica en origen para preguntarse si la tecnología ha empezado a debilitar algunas formas esenciales de la imaginación infantil. The Walt Disney Company +1. El retorno de una saga tan querida siempre implica un riesgo de redundancia. Toy Story 3 fue leído como una despedida generacional, una ceremonia de paso entre la infancia de Andy y la madurez de quienes habían crecido con la película original. Toy Story 4, por su parte, fue más controvertida como necesidad narrativa, pero ofreció una tesis íntima sobre la libertad de Woody y sobre el derecho a encontrar sentido fuera de una misión heredada. Toy Story 5 debe enfrentarse a esas dos sombras, la del cierre perfecto y la de la prolongación inesperada. Para no parecer un epílogo innecesario, necesita desplazar la pregunta de la saga hacia una dimensión que no hubiera sido formulable en los mismos términos en 1995, 1999, 2010 o 2019. La presencia de Lilliput consigue justamente eso, porque sitúa la crisis no en la relación de un niño concreto con sus juguetes, sino en la transformación antropológica del juego en la era de la pantalla portátil. La figura de Lilliput es fascinante porque la película la presenta como una tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que conviene a Bonnie. Esa formulación, confirmada en la sinopsis oficial, evita reducirla a objeto pasivo. Lilliput no es simplemente una cosa nueva, sino una entidad con discurso, con promesa pedagógica, con una forma de autoridad moderna. La tableta no solo entretiene a la niña, parece competir por definir qué significa cuidarla, estimularla, acompañarla. En esa competencia se abre un conflicto más sutil que el enfrentamiento clásico entre bien y mal. Los juguetes representan un tipo de cuidado que depende de la imaginación del niño, mientras que la pantalla representa un cuidado que parece venir ya programado, diseñado y optimizado. El drama no está en que Bonnie se divierta con un dispositivo, sino en que los juguetes descubren que su papel puede ser desplazado por un sistema que no necesita esperar a que la niña invente nada. Ese contraste permite leer Toy Story 5 como una película sobre la economía de la atención.
Desde los años 90 hasta 2012 Chest, la vida cotidiana de los niños ha cambiado radicalmente. Las pantallas han pasado de ser objetos familiares compartidos, situados en el salón o en el ordenador doméstico, a dispositivos táctiles, portátiles, personalizados y cada vez más presentes en edades tempranas. Una tableta no compite con un juguete del mismo modo en que competía una consola o un televisor. Compite en intimidad, movilidad, inmediatez y adaptación continua al deseo del usuario. Para Woody, Buzz y Jessie, eso significa enfrentarse a un rival que no se cansa, no necesita ser recogido del suelo, no depende del niño para inventar voces y escenarios, y puede ofrecer una sucesión casi infinita de estímulos. En términos dramáticos, Lily Pad es menos una villana que un ecosistema. Representa la entrada de una lógica externa en un mundo que hasta ahora se sostenía sobre la fragilidad de objetos finitos, cuerpos pequeños, materiales gastados y vínculos duraderos. La elección de Jessie como posible eje emocional resulta especialmente acertada. Jessie fue introducida en Toy Story 2 como una figura atravesada por el trauma del abandono. Su canción, su memoria de Emily y su miedo a volver a una caja la convirtieron en uno de los personajes más dolorosos de Pixar. Si en Toy Story 5 la vaquera percibe que Bonnie se aleja hacia Lily Pad, la película puede reactivar esa herida sin repetirla literalmente. Ya no se trataría de una niña que crece y deja atrás a su juguete, sino de una niña que todavía es niña y aún así parece dejar de necesitarlo. Esa diferencia es crucial, porque transforma la nostalgia en desconcierto. Para Jessie, el abandono tradicional al menos tenía una lógica biográfica. El abandono tecnológico parece prematuro, casi injusto, como si la infancia misma estuviera acortándose. En ese sentido, su protagonismo potencial podría convertir la película en una meditación sobre la vulnerabilidad de quienes creían haber encontrado un nuevo hogar después de una pérdida anterior. Woody, en cambio, representa otra dimensión del problema. Después de Toy Story 4, su identidad ya no depende exclusivamente de pertenecer a un niño. Ha aprendido que también puede existir como guardián de juguetes perdidos, como figura libre, como sujeto que decide su destino. Su regreso ante la crisis de Bonnie y Lily Pad puede leerse como una prueba de madurez. Vuelve porque no ha podido soltar del todo, porque la comunidad no necesita, o porque comprende que el problema supera la biografía de un solo juguete. La fuerza de Woody siempre estuvo en su mezcla de nobleza y control, de entrega y posesividad, de liderazgo y miedo al reemplazo. En la quinta película, esa tensión podría adquirir un matiz nuevo. Woody ya no sería el juguete celoso que teme perder el lugar ante Buzz, sino el testigo de una transformación que amenaza a todos los juguetes por igual. Su arco, si la película lo maneja con inteligencia, no debería consistir en recuperar el centro perdido, sino en aprender a acompañar una transición que ni siquiera él puede detener por completo. Buzz Lightyear, por su parte, conserva una función cómica y filosófica privilegiada. Desde la primera Toy Story, Buzz encarna la tensión entre programación y conciencia. Llegó creyéndose un verdadero guardián espacial y tuvo que aceptar que era un juguete sin perder por ello su dignidad. Toy Story 5 introduce además un elemento anunciado en materiales oficiales y promocionales, la presencia de múltiples figuras Buzz Lightyear de edición tecnológica, atascadas en modo juguete y buscando Star Command, un detalle de concepto que promete multiplicar el viejo conflicto identitario del personaje en clave coral y absurda. Esa idea permite a la película jugar con la serialización, la copia, la obsolescencia y la identidad programada. 50 Buzz idénticos pueden ser comedia física, pero también una metáfora de la producción masiva y de la dificultad de reconocerse singular en un mundo de dispositivos replicables. Frente a Lily Pad, Buzz deja de ser el juguete tecnológicamente avanzado de 1995 para convertirse en una tecnología vieja, una reliquia de plástico frente a una interfaz viva. Disney Movies, Forky, Duke Kaboom, Bo Peep, Rex, Ham, Slinky, Dolly, Trixie y el resto del conjunto poseen otra función: recordar que Toy Story siempre ha construido comunidad a partir de diferencias materiales. Cada juguete tiene una textura, una escala, una movilidad y una lógica de uso distintas. Esa diversidad de objetos produce diversidad dramática.
Un tenedor convertido en criatura existencial no se mueve ni piensa como un muñeco de acción. Una vaquera de trapo no ocupa el espacio como un dinosaurio de plástico. Un cerdito hucha no expresa el mundo como un perro muelle. En la era de la tableta, esa variedad material queda contrastada con la convergencia digital. Una sola pantalla puede contener juegos, videos, cuentos, música, mensajes, imágenes y simulaciones. La película tiene así la posibilidad de oponer la pluralidad táctil del cuarto infantil a la unidad absorbente del dispositivo. Visualmente, esa oposición puede ser extraordinariamente fértil. Superficies blandas, gastadas y tridimensionales frente a brillo plano, luz fría y promesa infinita. No debe olvidarse, sin embargo, que Toy Story nunca ha sido una saga reaccionaria. La primera película fue posible gracias a una tecnología que en su momento muchos podían mirar con sospecha frente a la animación tradicional. Pixar construyó su identidad demostrando que la innovación técnica no tenía por qué destruir la emoción artesanal, al contrario, podía abrir nuevas formas de expresividad. Por eso Toy Story 5 se enfrenta a una paradoja delicada. Criticar el dominio de la pantalla desde una película generada por ordenador podría sonar hipócrita si el discurso se formulara de modo simplista. La única salida estética y ética consiste en distinguir entre tecnología como herramienta de creación y tecnología como sustituto de experiencia. La animación digital puede servir para imaginar, para narrar, para revelar la vida secreta de los objetos. La tableta de Lilliput, en cambio, amenaza con clausurar la necesidad de imaginar por cuenta propia si ofrece al niño un mundo ya procesado. La película no debería condenar lo digital, sino preguntar qué ocurre cuando lo digital deja de ampliar el juego y empieza a ocupar su lugar. La arquitectura narrativa probable de Toy Story 5, a partir de lo oficialmente conocido, parece urbanizada alrededor de una crisis de función. En las entregas anteriores, los juguetes enfrentaban peligros espaciales muy concretos: perderse, ser vendidos, quedar atrapados en una guardería, separarse del grupo, acabar en manos de un coleccionista o de un niño destructivo. Aquí, la amenaza parece más difusa y por eso quizá más contemporánea. Si Bonnie queda fascinada por Lilliput, los juguetes no pueden simplemente rescatarla del modo en que rescatarían a un compañero secuestrado. Deben competir con una transformación del deseo. Esa clase de conflicto exige una dramaturgia menos basada en la persecución externa y más centrada en la reorganización de vínculos. ¿Cómo se recupera la atención de alguien que no está físicamente ausente, pero sí emocionalmente capturado? ¿Cómo se lucha contra una presencia que no parece malvada, sino eficiente, brillante y socialmente aceptada? Es probable que la película articule su primer movimiento en torno a la observación del desplazamiento. Los juguetes perciben que Bonnie ya no mira igual, que el suelo del cuarto ha perdido centralidad, que la espera de la niña se ha convertido en silencio. El gran acierto de Pixar, si mantiene su tradición, será traducir esa abstracción en acciones pequeñas: un juguete que cae y nadie recoge, una aventura propuesta que quede incompleta, una mirada de Jessie hacia una pantalla que ilumine el rostro de Bonnie, un Buzz que interpreta el dispositivo como enemigo táctico sin comprender su verdadera naturaleza. La dramaturgia de Toy Story siempre ha funcionado mejor cuando las escenas de aventura se apoyan en heridas emocionales reconocibles. En esta quinta entrega, la herida no necesita ser explicada en exceso. Basta con mostrar un juguete preparado para jugar y una niña que ya no responde. El segundo movimiento podría desarrollarse como investigación del adversario. Lilliput, al ser una tableta con voz de Greta Lee, no será simplemente un objeto mudo. Su personalidad puede ofrecer encanto, humor, seguridad y una lógica seductora. La película tiene ahí una oportunidad de oro para evitar el moralismo. Cuanto más comprensible resulte Lilliput, más interesante será el conflicto. Si la tableta cree genuinamente que ayuda a Bonnie, si interpreta los juguetes como formas anticuadas, si ofrece una idea de educación basada en eficiencia y control, entonces la oposición dramática se vuelve filosófica. Los juguetes defienden el juego abierto, incompleto y a veces caótico. Lilliput podría defender un juego guiado, medible, seguro
y continuamente estimulante. La tensión entre ambas formas no es ajena a los debates actuales sobre crianza, escuela, entretenimiento y tecnología. Toy Story 5 puede convertirse, bajo su apariencia de comedia familiar, en una disputa sobre quién tiene derecho a organizar el tiempo interior de la infancia. El tercer movimiento, inevitable en la lógica de la saga, debería llevar a los personajes hacia una aventura física que exteriorice el conflicto interno. Toy Story siempre ha necesitado sacar a sus juguetes del dormitorio para revelar la escala épica de lo cotidiano. Una mudanza, una tienda, un aeropuerto, una guardería, una feria, una carretera. Con Toy Story 5, el reto consiste en dramatizar una amenaza que vive dentro del cuarto y dentro de la tensión. Los materiales promocionales han mencionado la presencia de múltiples Buzz y nuevos juguetes tecnológicos, lo que sugiere que la película podría ampliar el conflicto hacia un territorio de caos colectivo, donde lo viejo y lo nuevo se mezclan de forma cómica y peligrosa. La aventura, sin embargo, solo será significativa si cada persecución, caída o plan fallido remite la pregunta emocional de fondo. En Toy Story, el movimiento nunca ha sido puro movimiento, siempre ha sido una forma de hacer visible el miedo a no ser amado. El clímax, del que no conviene inventar detalles, debería resolver una cuestión especialmente compleja. No puede bastar con destruir la tableta, apagar la pantalla o devolver a Bonnie a un pasado idealizado. Una película honesta con el presente sabe que la tecnología no va a desaparecer de la infancia. La resolución más rica tendría que imaginar una convivencia o una reconciliación parcial, no una victoria reaccionaria. Quizá los juguetes deban aceptar que el juego cambia, que Bonnie no será la misma niña de antes, que la atención puede repartirse de maneras nuevas. Quizá Lilliput deba comprender que acompañar a un niño no consiste solo en ocupar su mirada, sino en dejar espacio para que invente. En cualquier caso, el final más fiel al espíritu de Toy Story no sería aquel que restablece intacto el orden anterior, sino aquel que permite a los personajes entender qué parte de su misión sigue siendo irreemplazable. La saga siempre ha enseñado que amar es aceptar el cambio sin renunciar a la memoria. En el plano de los personajes, la película tiene una tarea coral difícil. Woody, Buzz y Jessie son íconos de una magnitud tal que cualquier desequilibrio puede sentirse como traición para una parte del público. Si Woody ocupa demasiado espacio, la película corre el riesgo de deshacer la liberación de Toy Story 4. Si aparece demasiado poco, puede frustrar la promesa emocional del reencuentro. Si Buzz queda reducido a comedia, se desperdicia su potencial como figura de tecnología obsoleta. Si Jessie no lidera realmente el drama, se perdería una de las vías más potentes para renovar la saga. La escritura de Stanton y Harris debe, por tanto, organizar una jerarquía emocional muy precisa. No todos los personajes pueden tener un arco completo, pero cada uno debe cumplir una función significativa dentro de la tesis. Toy Story ha sobrevivido tanto tiempo porque sus secundarios no son adornos, sino pequeñas variaciones de la misma pregunta. ¿Qué significa estar hecho para otro y aún así tener vida propia? La presencia de nuevos intérpretes y personajes también responde a la necesidad de actualizar el universo sin vaciarlo. Disney confirma un reparto de voces amplio que incluye a Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Greta Lee, Conan O'Brien, Tony Hale, Craig Robinson, Shelby Ravara, Scarlett Spears, Michael Michelle Harris, Matty Matheson, John Ratzenberger, Wallace Shawn, Blake Clark, Jeff Bergman, Anna Bocino, Annie Potts, Bonnie Hunt, Melissa Villaseñor, John Hopkins, Kristen Schaal, Ernie Hudson, Keanu Reeves, Benito Antonio Martínez Ocasio y Alan Cumming, entre otros nombres. Esa amplitud habla de una película coral y de una estrategia de reconocimiento múltiple. Voces históricas para sostener la memoria, nuevas incorporaciones para expandir el presente y figuras de fuerte visibilidad cultural para conectar con públicos diversos. Pero el verdadero valor de un reparto de voces no está en su brillo promocional, sino en su capacidad para sostener cuerpos que no existen físicamente y dotarlos de respiración emocional. En Toy Story, una inflexión de voz puede equivaler a un primer plano.
Disney Movies Tom Hanks como Woody y Tim Allen como Buzz poseen una historia interpretativa singular, porque no han acompañado simplemente a una franquicia, han envejecido junto a ella. Sus voces conservan el eco de 1995, pero también arrastran el tiempo transcurrido, la memoria de despedidas anteriores y la conciencia de que los espectadores ya no escuchan a esos personajes desde el mismo lugar. John Cusack, como Jesse, aporta una energía que siempre ha combinado velocidad cómica y vulnerabilidad herida. Si la película la sitúa en el centro, su voz puede cargar con una de las dimensiones más intensas del relato. Greta Lee, como Lilliput, debe enfrentar un desafío distinto: construir una presencia que sea atractiva, inquietante y quizá no completamente antagonista. Una tableta con voz demasiado fría convertiría el conflicto en caricatura. Una voz demasiado cálida podría hacerlo más incómodo y más verdadero. La tecnología contemporánea seduce precisamente porque parece amable. La incorporación de Conan O'Brien como Smarty Pants, descrito en informaciones promocionales como un juguete tecnológico asociado al aprendizaje o al entrenamiento infantil, puede funcionar como contrapunto cómico al conflicto principal. La saga siempre ha usado personajes aparentemente ridículos para abrir preguntas serias. Forky era una broma visual y al mismo tiempo una criatura angustiada por su propia existencia. Duke Kaboom era una exageración publicitaria y también una figura marcada por la decepción de no haber cumplido lo prometido. Si Smarty Pants se integra bien, podría revelar cómo incluso los juguetes tradicionales han absorbido lógicas tecnológicas, pedagógicas o utilitarias. Ya no se trata solo de jugar por jugar, sino de jugar para aprender, para medir, para entrenar, para cumplir una función verificable. Esa presión contemporánea sobre la infancia, donde cada actividad parece requerir productividad o beneficio cognitivo, encaja perfectamente con el universo Toy Story. Los juguetes defienden una verdad menos rentable. A veces jugar solo sirve para estar vivo. Visualmente, Toy Story 5 tiene ante sí un reto extraordinario. La animación de Pixar ha evolucionado de manera radical desde la textura plástica y relativamente limpia de 1995 hasta una capacidad casi microscópica para representar polvo, tela, piel sintética, pelo, reflejos, desgaste y profundidad lumínica. Pero en Toy Story, esa evolución técnica siempre debe estar al servicio de un principio. Los juguetes tienen que parecer objetos reales y al mismo tiempo sujetos expresivos. El mundo no puede volverse tan hiperrealista que destruya la estilización emocional, ni tan caricaturesco que pierda la sensación táctil que hace creíble el drama. La llegada de Lilliput permite explorar un contraste visual muy potente. La pantalla como superficie luminosa y autosuficiente frente a la materialidad imperfecta de juguetes que acumulan marcas, costuras, arañazos y memoria. El brillo de lo nuevo contra el desgaste de lo amado. Esa oposición podría organizar buena parte de la gramática visual de la película. La composición del cuarto de Bonnie será clave. En las películas anteriores, los dormitorios eran territorios afectivos, mapas de pertenencia, espacios donde cada juguete ocupaba una posición dentro de una comunidad. Con Lilliput, el cuarto puede reorganizarse alrededor de un centro luminoso que absorbe la mirada. La puesta en escena podría expresar esa alteración mediante encuadres donde los juguetes quedan en los márgenes, desenfocados o reducidos a testigos de una relación de Bonnie con la pantalla. La escala siempre ha sido una herramienta esencial en Toy Story. Una cama puede ser una montaña, una puerta puede ser una frontera, un pasillo puede ser una llanura peligrosa. Ahora la escala emocional tal vez se invierta. Un objeto pequeño, plano y portátil puede dominar más que todo el cuarto. Esa inversión visual sería coherente con la experiencia contemporánea, donde la pantalla cabe en una mochila, pero reorganiza el tiempo mental de una familia entera. La luz también puede desempeñar una función simbólica. Las películas de Toy Story han trabajado históricamente con la calidez de habitaciones infantiles, luces de lámpara, atardeceres, fluorescentes de tiendas, neones de ferias y resplandores de carretera. Lilliput introduce una luz propia, una luminosidad interna que no depende del espacio sino que lo invade. Esa luz puede iluminar el rostro de Bonnie de modo íntimo, casi hipnótico, y al mismo tiempo proyectar sobre los juguetes una sensación de extrañeza.
En términos cinematográficos, la pantalla dentro de la pantalla crea un juego de espejos. El espectador mira una película animada sobre personajes que miran un dispositivo animado que captura a una niña. La puesta en escena puede aprovechar ese doble dispositivo para preguntar por nuestra propia atención. Mientras vemos Toy Story 5, quizá la película nos recuerda que también nosotros hemos aprendido a mirar el mundo a través de superficies brillantes. El movimiento de cámara, aunque virtual, sigue siendo una de las herramientas expresivas más importantes de Pixar. En Toy Story, la cámara puede adoptar la escala de los juguetes y convertir el mundo humano en una arquitectura desmesurada. Puede deslizarse bajo muebles, atravesar habitaciones, precipitarse en caídas y persecuciones, o detenerse en el rostro inmóvil de un objeto que solo cobra vida cuando nadie lo observa. En Toy Story 5, el movimiento deberá equilibrar dos ritmos. El ritmo físico, ligado a la aventura de juguetes que corren, trepan, caen y se esconden, y el ritmo digital, ligado a la velocidad de la pantalla, al cambio de estímulos, a la lógica de interfaz. La película podría construir tensión precisamente al contraponer esos tiempos. El cuerpo limitado de un juguete frente a la velocidad inmaterial de una tableta. Donde Woody necesita desplazarse, Lily-Pad solo necesita actualizarse. Donde Jessie depende de ser sostenida, Lily-Pad parece bastarse con un toque. El montaje tendrá que responder a esa misma tensión. Una película sobre la atención infantil en la era digital no puede ignorar que el público contemporáneo ha sido entrenado por ritmos audiovisuales más rápidos, fragmentarios y competitivos. Sin embargo, Toy Story no puede convertirse en aquello que analiza. Debe sostener la emoción mediante pausas, miradas y silencios. El montaje más inteligente no será necesariamente el más acelerado, sino aquel capaz de hacer sentir la diferencia entre la ansiedad del estímulo continuo y la profundidad de un vínculo que necesita duración. Una escena de Bonnie absorta en Lily-Pad puede ser más inquietante si se prolonga lo suficiente para que el espectador perciba la impotencia de los juguetes. Una pausa de Jessie esperando ser elegida puede decir más que una persecución. Pixar ha demostrado en sus mejores películas que la animación alcanza su mayor poder cuando se atreve a detenerse. La música de Randy Newman constituye uno de los pilares emocionales de la franquicia. Desde You've Got a Friend in Me hasta When She Loved Me, Newman ha construido un universo musical donde la sencillez melódica se mezcla con una melancolía profundamente adulta. Su regreso para Toy Story 5 no es un mero gesto nostálgico, sino una forma de continuidad afectiva. La saga no solo se reconoce por sus personajes y colores, sino por un tono musical que sabe sonar infantil sin ser ingenuo. La partitura deberá dialogar con un conflicto tecnológico que podría invitar a texturas más electrónicas, pero el verdadero desafío será preservar el corazón acústico de Toy Story. Si la música de Newman logra contrastar calidez instrumental y modernidad tímbrica, puede convertir el enfrentamiento con Lily-Pad en una experiencia auditiva. No solo veríamos la diferencia entre juguete y pantalla, sino que la escucharíamos. Disney Movies +1. La dimensión sonora de una película como Toy Story 5 va más allá de la música. Los juguetes poseen sonidos materiales. El roce de una bota, el muelle de Slinky, el plástico de Buzz, la tela de Jessie, el tintineo de accesorios, el golpe pequeño de cuerpos que caen sobre madera o alfombra. Lily-Pad, en cambio, pertenece a otro régimen acústico. Notificaciones, voces sintetizadas o pulidas, sonidos de interfaz, música comprimida, respuesta inmediata al tacto. El diseño sonoro puede oponer el ruido imperfecto del objeto físico a la limpieza seductora del dispositivo. Esa oposición no tiene que ser obvia. Puede operar de forma subconsciente, haciendo que el espectador sienta que el cuarto de Bonnie se ha vuelto menos táctil y más electrónico. En una saga donde los objetos parecen tener alma, el sonido de los materiales es una forma de memoria. Un juguete suena como algo que ha sido usado. Una pantalla suena como algo que siempre está listo para reemplazar lo anterior. La incorporación de una canción original de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, vinculada a Toy Story 5 y presentada antes del estreno comercial, añade una capa cultural muy significativa. Según la cobertura reciente, la canción fue escrita para la película y se relaciona con Jessie, lo que refuerza la lectura de esta entrega como una historia de reencuentro,
pérdida y memoria afectiva. Más allá de cualquier debate sobre estrategia promocional, la presencia de un artista de escala global conecta la película con una audiencia contemporánea que vive la nostalgia como fenómeno musical, social y generacional. Toy Story siempre ha sido una saga sobre el paso del tiempo, y una canción interpretada desde la sensibilidad de Jessie puede transformar esa nostalgia en voz popular, en pieza compartida fuera de la sala. El riesgo, naturalmente, es que el fenómeno musical eclipse la película. La oportunidad es que amplifique su centro emocional. Guardian plus Ojin. Desde un punto de vista filosófico, Toy Story 5 parece situarse en el cruce entre identidad, utilidad y obsolescencia. Los juguetes de esta saga siempre han estado hechos para otro. Su sentido depende de ser jugados, elegidos, incorporados a la imaginación de un niño. Esa dependencia crea una tensión moral muy particular, porque los juguetes son sujetos con interioridad, pero su destino está atado al deseo cambiante de los humanos. En las primeras películas, esa condición permitía hablar de amistad, lealtad, celos y abandono. En la quinta, permite hablar de trabajo emocional reemplazado por tecnología. Si nadie juega con ellos, ¿siguen siendo juguetes del mismo modo? Si Bonnie prefiere la pantalla, ¿pierden su identidad o solo su función? La pregunta recuerda a los grandes relatos sobre oficios desplazados por máquinas, pero formulada desde el corazón de una habitación infantil. Toy Story 5 podría ser, en miniatura, una película sobre la automatización del afecto. La tecnología, en este contexto, no aparece únicamente como aparato, sino como promesa de administración del mundo. Lily-Pat llega con ideas sobre lo que es mejor para Bonnie, y esa frase es fundamental. Muchas tecnologías contemporáneas no se presentan como simples herramientas, sino como soluciones. Organizan el sueño, recomiendan contenidos, miden pasos, sugieren aprendizajes, entretienen, vigilan, educan y calman. En una familia agotada, una pantalla puede parecer ayuda. En una infancia inquieta, puede parecer compañía. En una industria cultural, puede parecer expansión del juego. La película tiene la posibilidad de preguntar qué se pierde cuando el cuidado se delega en sistemas diseñados para captar atención. No se trata de negar los beneficios de lo digital, sino de recordar que la infancia necesita también aburrimiento, fricción, invención, objetos que no respondan solos. Un juguete tradicional no explica el mundo al niño, le pide que lo complete. La memoria es otro núcleo esencial. Toy Story siempre ha convertido los objetos en archivos emocionales. Woody no es solo un muñeco vaquero, es la historia de Andy, la voz de una infancia, la marca de manos que lo sostuvieron, la lealtad de quienes lo acompañaron. Jessie conserva en su cuerpo la memoria de Emily. Buzz conserva la memoria de haber descubierto que su identidad era más compleja que su programación. Forky conserva la extraña memoria de haber sido basura antes de ser amado. Lily-Pat, por contraste, puede almacenar datos, imágenes, juegos y preferencias, pero esa memoria digital no equivale necesariamente a memoria afectiva. La película puede explorar esa diferencia sin decirla de forma abstracta. Un juguete gastado recuerda porque ha sido tocado, una tableta recuerda porque registra. Entre una memoria inscrita en el desgaste y una memoria guardada en datos, se abre una de las grandes tensiones culturales del presente. La infancia, en Toy Story, nunca ha sido idealizada del todo. Sid era cruel. Andy podía olvidar. Bonnie podía desplazar a Woody. Emily abandonó a Jessie. Los niños de Sunnyside convertían el juego en violencia caótica. La saga sabe que los niños no son ángeles, sino seres en formación, capaces de ternura y de destrucción involuntaria. Toy Story 5 puede continuar esa honestidad mostrando que Bonnie no es culpable por sentirse atraída por Lily-Pat. La niña no traiciona sus juguetes en un sentido moral. Responde a un objeto diseñado para seducirla. Esa distinción es importante porque evita convertir el relato en reproche hacia los niños. La responsabilidad adulta e industrial queda en el fondo. ¿Quién diseña las tecnologías que capturan la atención infantil? ¿Quién decide qué se considera juego? ¿Quién se beneficia de que una niña mire una pantalla durante más tiempo?
Bajo su superficie familiar, la película puede contener una crítica cultural muy precisa. También resulta inevitable leer Toy Story 5 como una reflexión sobre la nostalgia. Cada nueva entrega de la saga convoca a espectadores que fueron niños en 1995, adolescentes en 1999, adultos jóvenes en 2010 y padres o madres en 2019. En 2026, muchos de esos espectadores no se identifican solo con Bonnie ni con Andy, sino con los adultos que miran a los niños crecer en un mundo que ya no reconocen del todo. La película puede activar una nostalgia doble, nostalgia por los personajes y nostalgia por una infancia menos mediada por pantallas. Pero la nostalgia, si no se trabaja con cuidado, puede volverse conservadora y superficial. La grandeza potencial de Toy Story 5 dependerá de que no diga simplemente que antes todo era mejor, sino que pregunte qué formas de experiencia conviene proteger en medio del cambio. La nostalgia más fecunda no intenta congelar el pasado, lo usa para iluminar una pérdida presente. El lugar de Bonnie en esta ecuación merece atención. Desde Toy Story 3, Bonnie representó la posibilidad de continuidad. Andy entregaba sus juguetes a una niña capaz de reanimarlos con otra imaginación. En Toy Story 4, sin embargo, esa continuidad se mostró imperfecta, porque Bonnie no desarrolló con Woody la misma relación que Andy había tenido. Esa decisión fue dolorosa para muchos espectadores, pero dramáticamente honesta. Los objetos no significan lo mismo para todos, y el amor no se transfiere de manera automática. Toy Story 5 profundiza esa incomodidad al presentar a una Bonnie algo mayor, enfrentada a nuevas formas de entretenimiento. Si la saga se atreve a mostrar que Bonnie no es una simple depositaria de la nostalgia de Andy, sino una niña de su época, entonces la película podrá evitar el sentimentalismo fácil. Bonnie no existe para cuidar los recuerdos del espectador adulto, existe para revelar cómo la infancia cambia. La saga Toy Story siempre ha sido, en el fondo, una teoría del vínculo. Woody y Buzz comenzaron como rivales porque ambos creían que el amor era un lugar exclusivo. Aprendieron que la amistad no disminuye la pertenencia, sino que la transforma. Jessie enseñó que la alegría puede estar atravesada por una herida antigua. Lotso mostró cómo el abandono puede pudrirse en resentimiento y deseo de control. Forky convirtió la identidad en una pregunta absurda y profunda. ¿Qué hace que algo sea digno de amor? Toy Story 5, al enfrentar juguetes y tecnología, parece ampliar esa teoría hacia una pregunta nueva. ¿Puede haber vínculo donde no hay reciprocidad real? Un niño puede sentir afecto por una pantalla, pero la pantalla no lo necesita del mismo modo en que un juguete. Dentro de la ficción de Pixar, necesita ser elegido. Esa asimetría puede ser el corazón ético de la película. En términos sociales, la película llega en un momento en que las conversaciones sobre infancia y pantallas son intensas, a menudo polarizadas y cargadas de ansiedad. Familias, educadores, psicólogos, tecnólogos y creadores culturales discuten los efectos del tiempo de pantalla, la pérdida de juego libre, la atención fragmentada y la dificultad de establecer límites en hogares atravesados por dispositivos. Toy Story 5 no es un estudio científico ni debe comportarse como tal, pero el cine familiar tiene una capacidad especial para convertir debates abstractos en imágenes compartidas. Una tableta con forma de rana puede resultar más efectiva que un ensayo académico para iniciar una conversación doméstica sobre cómo juega un niño. Esa es una de las funciones históricas del cine popular. No resolver problemas sociales, sino darles forma sensible. Cuando una familia salga de la sala, quizá no discutirá sobre teoría de medios, pero sí podrá preguntarse cuánto espacio queda en casa para jugar sin pantalla. La dimensión política del relato se encuentra precisamente en esa domesticidad. No hablamos de gobiernos, elecciones o ideologías explícitas, sino de una política de la atención y del tiempo. ¿Quién organiza la experiencia cotidiana de un niño? ¿La familia? ¿La escuela? ¿La industria del entretenimiento? ¿Las plataformas? ¿Los fabricantes de dispositivos? ¿Las marcas de juguetes? ¿Los algoritmos? Toy Story 5 se sitúa en un territorio donde todas esas fuerzas confluyen sin necesidad de nombrarlas. Los juguetes son mercancías. La película misma forma parte de una franquicia multimillonaria. Lilliput representa tecnología de consumo.
Bonnie representa infancia usuaria y Disney representa una maquinaria cultural global. Esta complejidad impide una lectura ingenua. La película critica la sustitución del juguete por la pantalla, pero también pertenece a una industria que vende juguetes, experiencias, canciones, productos derivados y memoria emocional. Esa contradicción no invalida la obra, al contrario, puede volverla más representativa de su época. La economía de la franquicia es inseparable de su análisis cultural. Toy Story no es únicamente una serie de películas, sino un ecosistema de merchandising, parques, cortometrajes, especiales, videojuegos, productos domésticos y recuerdos generacionales. Informaciones recientes atribuidas a Disney han destacado la magnitud económica acumulada de la marca Toy Story durante 3 décadas, lo que confirma que el regreso de la saga responde también a una lógica empresarial de enorme escala. Sin embargo, sería reduccionista explicar Toy Story 5 solo como explotación de una propiedad intelectual. Las grandes franquicias sobreviven cuando logran convertir su valor comercial en una nueva pregunta emocional. La audiencia acepta regresar a un mundo conocido si siente que ese mundo todavía puede decir algo sobre su vida presente. En ese sentido, la viabilidad artística de Toy Story 5 depende de transformar una decisión industrial previsible en una experiencia íntima inesperada. Axios, el estreno previsto en salas, también posee una dimensión simbólica. Una película que cuestiona la absorción de la infancia por pantallas domésticas se ofrece paradójicamente, pero con intención, como experiencia colectiva en pantalla grande. Ver Toy Story 5 en un cine no equivale a verla en una tableta. Implica desplazarse, compartir oscuridad con desconocidos, escuchar risas infantiles y silencios adultos, sentir una escala que devuelve a los juguetes una grandeza casi épica. Pixar necesita recuperar esa dimensión ceremonial, especialmente después de años en los que parte de su público se acostumbró a recibir estrenos animados en el entorno doméstico. La sala convierte la nostalgia en acontecimiento y permite que una historia sobre la pérdida del juego físico se viva como reunión física de espectadores. El tema de la película y su estrategia de estreno se reflejan mutuamente. Frente a la pantalla individual, la pantalla común. La recepción aún no puede medirse de manera definitiva antes del estreno comercial general. Existen reacciones iniciales, promoción, entrevistas y expectativas, pero no una sedimentación crítica comparable a la de las entregas anteriores. Por responsabilidad analítica, conviene distinguir entre entusiasmo anticipado, primeras impresiones de eventos y valoración histórica. Toy Story 5 será juzgada no solo por su capacidad de emocionar en el primer fin de semana, sino por su resistencia al recuerdo, por su lugar dentro de una saga donde varias entregas fueron consideradas cierres posibles. Una secuela de Toy Story no compite únicamente con otros estrenos de 2000 Chest, compite con la memoria personal de millones de espectadores. Esa memoria es implacable, porque no compara solo calidad narrativa, sino etapas de vida. Si la película logra que el público sienta que el regreso era necesario, habrá superado su prueba más difícil. Las expectativas comerciales son altas, y eso puede ser una carga. Toy Story 4 superó los $1.000 millones en taquilla mundial en 2019, según datos históricos de Box Office Mojo, y la franquicia conservó un reconocimiento global excepcional. Pero el mercado de 2026 no es el de 2019. La competencia por la atención es más dura. Los hábitos de consumo han cambiado. La animación familiar convive con videojuegos, plataformas, redes y eventos cinematográficos de otras franquicias. Toy Story 5 llega con una ventaja enorme de marca, pero también con una obligación de relevancia. La nostalgia puede vender entradas, no siempre garantiza amor duradero. Para que la película sea más que un éxito previsible, debe convencer al espectador de que su conflicto tecnológico no es un adorno moderno, sino la evolución lógica de una saga que siempre habló del miedo a ser reemplazado. Box Office Mojo +1. La relación con las películas anteriores será determinante. Toy Story 1 trataba el reemplazo desde la rivalidad entre Woody y Buzz. Toy Story 2 lo ampliaba hacia la tentación de ser preservado sin ser amado. Toy Story 3 lo convertía en rito de despedida. Toy Story 4 lo transformaba en emancipación personal. Toy Story 5
parece llevar el reemplazo a una escala cultural. Ya no llega un juguete nuevo más moderno, ni un destino alternativo más estable, ni una nueva niña con preferencias diferentes. Llega una tecnología que altera la categoría misma de juego. En esa progresión se percibe una coherencia interna notable. La saga siempre ha regresado al mismo temor, pero lo ha situado cada vez en un horizonte más amplio. Primero el cuarto, luego el mercado, luego el ciclo vital, luego la identidad, ahora la civilización cotidiana de la pantalla. Si Toy Story 5 funciona, será porque demuestra que la repetición temática puede ser evolución cuando cambia el mundo que rodea a los personajes. La película también dialoga con Wall-E, quizá más de lo que parece. En Wall-E, Stanton imaginaba una humanidad futura absorbida por pantallas, sillas automatizadas y consumo permanente, incapaz de mirar directamente el mundo hasta que un pequeño robot y una planta reactivaban el deseo de presencia. Toy Story 5 traslada esa preocupación a una escala infantil y doméstica. No una nave espacial llena de adultos sedentarios, sino una niña en su habitación, unos juguetes desplazados y una tableta que promete saber qué es mejor. La continuidad temática es evidente. Stanton se interesa por lo que ocurre cuando la comodidad tecnológica debilita la experiencia directa. Pero Toy Story exige una solución menos distópica que Wall-E, porque su mundo sigue siendo el de la comedia familiar y la ternura. La pregunta no es cómo salvar a la humanidad, sino cómo salvar un espacio de juego dentro de una vida ya tecnificada. También puede dialogar con Inside Out y Turning Red, dos obras de Pixar centradas en la interioridad infantil y adolescente. Inside Out convertía las emociones en personajes y explicaba el crecimiento como reorganización psíquica. Turning Red abordaba el cuerpo, la familia, la vergüenza y la cultura fan en la adolescencia. Toy Story 5 podría situarse antes o junto a esas transformaciones, en el momento en que la imaginación infantil empieza a ser mediada por sistemas externos. Si Inside Out preguntaba qué ocurre dentro de Riley, Toy Story 5 podría preguntar qué objetos y tecnologías participan en la formación de ese dentro. La subjetividad de un niño no se forma en el vacío, se forma con juguetes, canciones, pantallas, rutinas, relatos y objetos de apego. La saga Toy Story siempre supo que una habitación infantil es una arquitectura mental. En 2012 Chest, esa arquitectura incluye, inevitablemente, una pantalla táctil. La animación, como medio, está especialmente capacitada para representar esa disputa. En acción real, una tableta y unos juguetes podrían resultar demasiado literales o limitados. En animación, todo objeto puede adquirir agencia, gesto, respiración y voluntad. Pixar no necesita convertir a Lilliput en monstruo para volverla dramática. Basta con dotarla de timing, voz, luz y presencia. Tampoco necesita hacer que los juguetes parezcan humanos. Su emoción surge precisamente de que siguen siendo cosas, cuerpos con límites físicos, incapaces de mover su rostro con plena libertad humana, y sin embargo, expresivos hasta el dolor. Esa tensión entre objeto y sujeto es el milagro filosófico de Toy Story. La quinta película puede renovarlo al introducir un objeto contemporáneo que ya parece animado incluso en la vida real. Una tableta habla, responde, muestra rostros, reproduce música, juega. La ficción alcanza así a la realidad. Hay, además, una cuestión de textura histórica. Los juguetes clásicos de Toy Story pertenecen a distintas épocas de la cultura material. El vaquero televisivo, el astronauta de ciencia ficción, el dinosaurio, la hucha, el perro muelle, la muñeca de trapo, la figurita de acción, el juguete artesanal improvisado. Cada uno conserva una genealogía de formas de jugar. Lilliput pertenece a una genealogía diferente, vinculada a la convergencia digital, al diseño amigable, a la gamificación de la atención. En una misma habitación conviven, por tanto, varias historias del capitalismo infantil. La película puede convertir esa convivencia en comedia, pero también en arqueología emocional. Cada objeto revela una época de la relación entre infancia y mercado. Toy Story 5 podría ser vista, en este sentido, como un museo vivo de la cultura del juego enfrentado a su propio futuro. La ética del cuidado será una de las claves más profundas. Los juguetes creen cuidar a Bonnie porque están disponibles para su imaginación.
Lilliput puede querer cuidarla porque le ofrece contenidos, compañía y quizá aprendizaje. La familia contemporánea vive con frecuencia esa tensión. Dejar que un niño use una pantalla puede ser descanso, recurso educativo, premio, solución práctica o hábito difícil de romper. Toy Story 5 no debería culpabilizar de forma simplista a padres ni hijos, porque la tecnología se inserta en vidas reales marcadas por cansancio, trabajo, desigualdad y presión social. La fábula puede ser crítica sin ser cruel. Si logra mostrar que el problema no es un único objeto, sino una red de dependencias y deseos, la película alcanzará una madurez poco común en el cine familiar. El mejor Pixar siempre ha sabido que las emociones no son puras. Están mezcladas con necesidad, error, amor y contradicción. El humor será imprescindible para sostener esa densidad. Una película de Toy Story no puede convertirse en tratado solemne sobre tecnocultura. Necesita persecuciones, malentendidos, frases absurdas, cuerpos que chocan, planes ridículos, juguetes convencidos de ideas equivocadas. La presencia de múltiples VAs puede aportar una comicidad de repetición, confusión militar y desajuste identitario. Forky puede seguir funcionando como fuente de extrañez existencial, capaz de formular preguntas profundas con torpeza infantil. Rex, Ham y los demás pueden ofrecer comentarios que alivien la ansiedad del tema. Pero el humor en Toy Story siempre ha tenido una función más noble que la distracción. Permite que el espectador baje la guardia antes de recibir el golpe emocional. La risa prepara la herida. En cuanto a la posible atmósfera, Toy Story 5 tiene margen para combinar aventura luminosa con un tono de inquietud doméstica. La idea de que la era de los juguetes pueda estar en duda, sugerida en la promoción del teaser, posee una tristeza casi apocalíptica para personajes tan pequeños. Pero Pixar suele convertir lo apocalíptico en íntimo. El fin del mundo puede ser una mudanza, una caja, una guardería, un niño que ya no juega. Aquí el fin del mundo podría ser una niña que mira una pantalla antes de mirar a sus juguetes. Esa escala emocional es una de las grandes razones por las que la saga perdura. Toy Story entiende que, para un juguete, el universo entero cabe en la atención de un niño. Perder esa atención equivale a perder el cielo. No conviene pasar por alto la materialidad del envejecimiento de los propios personajes. Woody, Buzz y Jessie son técnicamente preservables dentro de la animación, pero narrativamente han envejecido. El espectador sabe todo lo que han vivido, y esa memoria modifica cada gesto. Un Woody que vuelve a preocuparse por ser necesario no puede ser el mismo Woody celoso de 1995. Un Buzz que enfrenta tecnología nueva no puede ser el mismo Buzz que se creía guardián espacial. Una Jessie que teme perder a Bonnie no puede ser solo la Jessie traumatizada por Emily, porque ahora tiene experiencia, comunidad y liderazgo. La película debe escribir personajes históricos, no iconos congelados. La nostalgia fracasa cuando trata a los personajes como estampas. Triunfa cuando reconoce que incluso los arquetipos acumulan cicatrices. La decisión de mantener a Randy Newman refuerza precisamente esa continuidad temporal. La música puede recordar al espectador que ha pasado mucho tiempo sin necesidad de subrayarlo con diálogo. Un motivo melódico apenas insinuado puede traer de vuelta una habitación de 1995, una despedida de 2010 o una carretera de 2019. Toy Story 5 necesita esa memoria musical para no sentirse desligada de sus antecesoras, pero también necesita variación para no vivir únicamente de la evocación. La banda sonora ideal sería aquella que deja entrar nuevos timbres sin romper la línea afectiva de Newman. La música, en una película sobre tecnología, puede convertirse en defensa de lo humano, no por rechazar lo electrónico, sino por insistir en la respiración, la imperfección y el fraseo emocional. El diseño de Lilliput será crucial para la lectura moral. Una tableta con forma de rana contiene ya una contradicción visual. La tecnología adopta apariencia de juguete, suaviza su presencia, se disfraza de criatura amable. Ese diseño refleja una tendencia real de muchos dispositivos infantiles, que se presentan con colores vivos, formas animales, voces simpáticas y promesas educativas.
El peligro no está en que parezcan amenazantes, sino en que parezcan demasiado inocentes. Si Lily Pad tiene ojos, expresividad y carisma, el espectador puede sentir la misma ambivalencia que Bonnie. Es fácil entender por qué atrae. La película ganaría profundidad si permite que Lily Pad tenga razones, límites y quizá una forma propia de aprendizaje. El antagonista más interesante no es quien odia los juguetes, sino quien no comprende por qué serían necesarios. La cuestión de la voz de Lily Pad, interpretada por Greta Lee, abre una posibilidad de sofisticación. Lee posee una cualidad interpretativa capaz de transmitir inteligencia, distancia, fragilidad y humor contenido, rasgos que podrían evitar una caricatura de asistente digital. Si su interpretación construye a Lily Pad como una presencia convencida de su utilidad, la película podrá explorar la violencia blanda de aquello que ayuda demasiado. Muchas tecnologías contemporáneas no dominan mediante imposición, sino mediante conveniencia. Nos seducen porque nos resuelven pequeñas incomodidades, porque anticipan deseos, porque reducen fricción. En una narración infantil, eso puede traducirse en una tableta que siempre sabe qué proponer a Bonnie. Frente a ella, los juguetes parecen torpes, lentos, necesitados de colaboración. Pero esa torpeza es precisamente el espacio donde nace la imaginación. El espacio familiar fuera del cuarto también podría resultar importante. Toy Story siempre ha sugerido a los adultos más de lo que los muestra. La madre de Andy, los padres de Bonnie, las rutinas domésticas, las mudanzas, los viajes. En Toy Story 5, la presencia de una tableta remite inevitablemente a decisiones adultas. Alguien la compra, alguien la entrega, alguien permite su uso. La película no necesita convertir a los padres en culpables, pero puede insinuar cómo los dispositivos entran en casa revestidos de normalidad. En esa normalidad está su fuerza. Un juguete nuevo provoca expectación. Una tableta reorganiza hábitos. La aventura de los juguetes ocurre en secreto, pero el problema que enfrentan pertenece al mundo visible de las familias. La comparación con otros relatos contemporáneos sobre tecnología es inevitable, aunque Toy Story 5 conserve su singularidad. Muchas obras recientes han abordado inteligencia artificial, redes sociales, vigilancia, adicción digital o automatización desde el thriller, la sátira o la ciencia ficción distópica. Pixar, en cambio, parece abordar la cuestión desde el melodrama de objetos amados. Esa perspectiva es menos espectacular, pero quizá más penetrante. No pregunta primero qué hará la tecnología con la humanidad en abstracto, sino qué hace con un niño que deja de jugar con sus muñecos. La reducción de escala vuelve el problema más íntimo. En lugar de imaginar máquinas que destruyen ciudades, Toy Story 5 imagina una pantalla que vacía el suelo de un dormitorio. El título mismo, Toy Story 5, tiene una austeridad significativa. No añade subtítulo, no promete una aventura temática explícita, no se separa de la numeración principal. Esa continuidad numérica afirma que seguimos dentro de la saga central, no ante una derivación como Lightyear. Después de la recepción dividida de Lightyear en 2019, que intentó expandir el imaginario de Buzz desde otra lógica genérica, Toy Story 5 retorna al corazón emocional de la franquicia. Los juguetes conscientes, la habitación, la relación con una niña, el miedo al reemplazo. Ese retorno puede leerse como una rectificación estratégica, pero también como reconocimiento de que la fuerza de Toy Story no está en la mitología espacial de Buzz ni en la expansión de mundos, sino en la vida secreta de los objetos cotidianos. La grandeza de la saga siempre ha sido convertir lo pequeño en inmenso. El público adulto probablemente llegará dividido entre deseo y sospecha. Una parte querrá reencontrarse con personajes queridos sin demasiadas preguntas. Otra temerá que Pixar fuerce una historia que ya había terminado 2 veces. Esa sospecha es saludable, porque obliga a exigir a la película algo más que competencia técnica. Toy Story 5 debe ganarse el derecho a existir. Su argumento tecnológico ofrece una justificación fuerte, pero la ejecución será decisiva. Una premisa pertinente puede fallar si se vuelve sermón, y una secuela innecesaria
puede volverse necesaria si encuentra una emoción verdadera. La crítica académica debe permanecer atenta a esa diferencia. No basta con que una película trate un tema actual, debe encarnarlo en forma, personaje, ritmo y experiencia. El público infantil, en cambio, quizá no verá el conflicto con la misma carga nostálgica. Para muchos niños, Lilliput no será una amenaza, sino un objeto familiar, incluso deseable. Esa diferencia generacional puede producir una experiencia de visionado muy interesante. Los adultos pueden identificarse con los juguetes desplazados, mientras los niños entienden la atracción de la pantalla. La película deberá hablar a ambos sin despreciar a ninguno. Si acusa a los niños de preferir tecnología, perderá su confianza. Si tranquiliza demasiado a los adultos, perderá honestidad. El equilibrio ideal sería permitir que el niño reconozca su deseo y que el adulto reconozca su miedo. Toy Story siempre ha sido maestra en esa doble dirección emocional. El legado potencial de Toy Story 5 dependerá de su capacidad para reabrir la saga sin invalidar sus finales anteriores. Toy Story 3 seguirá siendo la despedida de Andy. Toy Story 4 seguirá siendo la emancipación de Woody. Toy Story 5 puede ser la confrontación de la comunidad de juguetes con una transformación cultural que excede a cualquier niño individual. Si esa distinción se mantiene clara, la película no parecerá borrar el pasado, sino añadir una nueva capa. La historia de una franquicia larga no tiene por qué ser una línea recta hacia un único final. Puede ser una serie de interrogaciones sucesivas sobre una misma condición. En cada época, los juguetes preguntan de nuevo qué significa ser necesarios. En 2026, la respuesta debe formularse frente a una pantalla. La influencia posible sobre el género de animación familiar también es notable. Si Toy Story 5 consigue abordar la relación entre infancia y tecnología sin moralismo y con éxito popular, podría abrir una vía para que otras películas familiares traten problemas contemporáneos de atención, mediación digital y juego libre desde narrativas accesibles. La animación comercial tiende a oscilar entre aventuras fantásticas deshistorizadas y sátiras tecnológicas demasiado evidentes. Pixar tiene la oportunidad de situarse en un punto más delicado. Una fábula concreta, emocional, reconocible y visualmente rica. La saga Toy Story, por su prestigio y alcance, puede legitimar conversaciones que de otro modo quedarían confinadas a artículos de crianza o debates escolares. Ese es el poder cultural de una franquicia cuando aún conserva alma narrativa. También hay una lectura metafílmica inevitable. Los juguetes de Toy Story son personajes que solo viven plenamente cuando no son observados por los humanos. El cine, por el contrario, les da vida precisamente cuando los observamos. En Toy Story 5, esos personajes compiten con una pantalla dentro de la ficción mientras son proyectados en una pantalla ante nosotros. La película puede convertirse así en una defensa del cine como pantalla distinta. No la pantalla de consumo solitario e incesante, sino la pantalla de relato compartido, duración pactada y atención colectiva. El problema no es mirar imágenes. El cine mismo es imagen. El problema es qué tipo de atención producen esas imágenes. Toy Story 5, si está a la altura de su premisa, puede recordarnos que una pantalla también puede devolvernos al mundo en lugar de apartarnos de él. La ausencia de un presupuesto confirmado públicamente obliga a evitar especulaciones económicas precisas sobre coste de producción. Lo que sí puede afirmarse es que una película de esta escala, producida por Pixar y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures, forma parte de una maquinaria de altísima inversión creativa, técnica y promocional. La duración listada por servicios de exhibición como Fandango e IMDb se sitúa en torno a 102 minutos, aunque, como siempre con datos previos al estreno, conviene tratarlos dentro del marco de información industrial, including, y no como sustituto del análisis artístico. Más importante que el número exacto de minutos será la administración del tiempo emocional. Toy Story 5 debe introducir el nuevo conflicto, reunir o redistribuir personajes, desarrollar a Lilliput, ofrecer aventura y preservar espacio para la emoción. En una saga tan cargada de memoria, cada minuto compite con 30 años de afecto acumulado.
Fandango plus Odín. El lugar de John Lasseter, ausente de esta etapa de Pixar, también forma parte del contexto histórico, aunque no deba dominar la lectura. Toy Story nació asociada a un conjunto de creadores que definieron el primer lenguaje del estudio, y el paso del tiempo ha transformado tanto la institución como sus liderazgos. Que Andrew Stanton, figura fundacional pero distinta en sensibilidad, dirige esta quinta entrega permite continuidad sin repetición exacta del pasado. Pixar ya no es la compañía joven que buscaba demostrar la viabilidad de la animación por ordenador. Es una institución global que debe demostrar que todavía puede emocionarse a sí misma dentro de sus marcas más valiosas. Toy Story 5 será observada, inevitablemente, como síntoma de esa pregunta. ¿Puede una gran compañía volver a una franquicia histórica para decir algo sincero o solo para administrar propiedad intelectual? La respuesta dependerá de detalles concretos de puesta en escena y escritura. Un plano de Jessie observando a Bonnie puede valer más que cualquier discurso sobre pantallas. Una conversación entre Woody y Buzz sobre no saber ya qué lugar ocupan puede reactivar toda la historia de su amistad. Un gesto de Lilliput que revele buena intención puede complicar el conflicto de forma madura. Un silencio de Bonnie, atrapada entre el placer digital y el afecto por sus juguetes, puede expresar mejor que cualquier villano la contradicción de una generación. El cine de animación alcanza su grandeza cuando lo conceptual se vuelve gesto. Toy Story 5 tiene un concepto poderoso. Su desafío será convertirlo en momentos que el espectador recuerde con el cuerpo. La película también tendrá que cuidar el tratamiento de Bo Peep. Tras Toy Story 4, Bo se convirtió en emblema de autonomía, reinvención y vida fuera del circuito tradicional de pertenencia infantil. Su papel en una historia sobre Bonnie y Lilliput puede ser delicado. Si acompaña a Woody, puede aportar una perspectiva menos dependiente de ser jugada. Si queda al margen, su ausencia deberá sentirse coherente. Bo podría comprender mejor que otros personajes que el sentido de un juguete no se agota en un solo niño, pero también podría reconocer que no todos los juguetes desean o pueden vivir desde esa libertad. La tensión entre comunidad de cuarto y mundo exterior, entre pertenencia y autonomía, sigue siendo una de las fracturas abiertas de la saga. Toy Story 5 no necesita resolverla por completo, pero sí respetarla. La idea de que Jessie lidere o sostenga el corazón de la película tendría una resonancia histórica especial. Durante mucho tiempo, Woody y Buzz organizaron el centro simbólico de Toy Story, el vaquero y el astronauta, el pasado televisivo y el futuro espacial, la tradición y la modernidad. Jessie, en cambio, siempre llegó desde una herida más íntima, desde la memoria de haber sido amada y olvidada. Colocarla ante la amenaza de Lilliput permitiría desplazar el centro desde la rivalidad masculina original hacia una sensibilidad marcada por el recuerdo del abandono y la responsabilidad de cuidar una comunidad. En términos de franquicia, sería una renovación sin ruptura. No se abandona a Woody y Buzz, pero se permite que otro personaje encarne la pregunta de época. Esa clase de desplazamiento es necesaria para que una saga no se convierta en museo de sí misma. El posible papel de Bonnie como niña de 8 años, mencionado en informaciones de contexto y coherente con el avance temporal de la saga, refuerza el conflicto. La edad importa porque señala una transición. Bonnie ya no es simplemente la niña pequeña que inventa voces para todos sus juguetes, pero tampoco ha dejado atrás la infancia. Es una edad donde la imaginación sigue viva, aunque empieza a convivir con nuevas formas de entretenimiento, aprendizaje y socialización. La tableta no llega al final de la infancia, sino en medio de ella. Eso vuelve más inquietante el conflicto. No asistimos a un rito natural de despedida como en Toy Story 3, sino a una disputa por el modo en que la infancia será vivida, mientras todavía está ocurriendo. En esa diferencia se encuentra la modernidad de Toy Story 5. La película puede funcionar también como comentario sobre la creatividad. Un juguete tradicional es incompleto por definición. Necesita que el niño invente historia, voz, misión, peligro, fracaso y victoria. Una pantalla, en cambio, puede ofrecer mundos ya animados, reglas ya establecidas, recompensas ya diseñadas.
Por supuesto, también puede ser herramienta creativa, pero la crítica de Toy Story 5 parece dirigirse a su uso pasivo y absorbente. La imaginación infantil se fortalece cuando debe llenar huecos. El exceso de estímulo puede reducir esos huecos. La saga, que siempre imaginó la vida secreta de objetos silenciosos, defiende precisamente el poder de lo incompleto. Woody no trae una historia cerrada. Bonnie o Andy la inventan. Lilliput puede traer demasiadas historias realistas. La puesta en escena de los rostros, aunque hablemos de juguetes, será central. Pixar ha refinado durante décadas la capacidad de hacer que ojos de plástico, cejas rígidas y bocas estilizadas transmitan emociones complejas sin romper la credibilidad material. En una película sobre atención, los ojos serán aún más importantes. ¿Quién mira a quién? ¿Bonnie mira a sus juguetes o a Lilliput? ¿Los juguetes miran a Bonnie o al dispositivo? ¿Lilliput mira realmente o solo simula mirar? La mirada es una forma de reconocimiento. Toy Story siempre ha tratado de seres que despiertan cuando no son vistos, pero que viven para ser vistos amorosamente por un niño. Si Bonnie deja de mirar, el mundo se apaga. Ese motivo visual puede dar a la película una potencia silenciosa. El color podría organizar otra capa de significado. Los juguetes clásicos suelen asociarse a paletas reconocibles, cálidas, primarias, ligadas a materiales físicos y al imaginario del cuarto infantil. Lilliput, con su diseño de rana tecnológica, puede introducir verdes brillantes, reflejos limpios y contrastes digitales. La película podría evitar una oposición demasiado simple entre calidez buena y frialdad mala, porque la tecnología infantil suele presentarse con colores amigables y orgánicos. Precisamente por eso, Lilliput puede ser visualmente encantadora. El peligro contemporáneo no siempre llega vestido de metal oscuro. A menudo llega con esquinas redondeadas, colores suaves y voz simpática. Toy Story 5 puede aprovechar esa estética de amabilidad tecnológica para construir una inquietud más fina. La noción de trabajo de los juguetes, presente en la sinopsis oficial cuando se afirma que sus trabajos se ven desafiados, resulta muy reveladora. Los juguetes tienen una labor: acompañar, jugar, estar disponibles, sostener la imaginación de su niño. Esa palabra introduce una dimensión casi laboral en la existencia afectiva. Si la tecnología puede hacer su trabajo con más eficiencia, los juguetes enfrentan una crisis similar a la de cualquier trabajador desplazado por una máquina. Pero, a diferencia de una máquina industrial, Lilliput no solo reemplaza fuerza o velocidad, reemplaza presencia emocional. Toy Story 5 puede convertirse así en una alegoría del trabajo invisible del cuidado, ese trabajo que no siempre se mide, pero sostiene la vida. Los juguetes no producen datos, producen compañía. La escala global del estreno añade otra complejidad. Toy Story es comprendida en culturas muy distintas, porque los juguetes, aunque varíen en forma, pertenecen a una experiencia humana ampliamente compartida. La relación con pantallas infantiles también se ha globalizado, aunque con desigualdades de acceso y contextos diversos. Por eso Toy Story 5 puede resonar más allá del mercado estadounidense. No habla solo de una niña concreta ni de un dispositivo específico, sino de una transformación reconocible en hogares de muchos países. La película puede ser vista en España, América Latina, Europa, Asia o cualquier otro territorio como una fábula sobre el cambio de hábitos infantiles. Esa universalidad es una de las razones por las que Pixar ha logrado construir relatos locales en emoción y globales en circulación. La traducción y el doblaje, especialmente en territorios hispanohablantes, también serán parte de la experiencia cultural. Toy Story posee una historia afectiva muy fuerte en sus distintas versiones dobladas, y muchos espectadores no separan a los personajes de las voces con las que crecieron en su idioma. Un análisis completo de la recepción futura deberá atender no solo al reparto original, sino a cómo la película sea adaptada lingüísticamente y cómo se mantenga el equilibrio entre humor, emoción y referencias tecnológicas. Las películas familiares viven muchas vidas sonoras. Un chiste de interfaz, una frase de voz, un matiz de Jessie o una inflexión de Lilliput
pueden cambiar según la versión. La universalidad de Toy Story siempre ha dependido de una localización capaz de preservar su corazón sin borrar su especificidad. La pregunta sobre el final de la saga volverá inevitablemente. Cada entrega desde Toy Story 3 ha sido recibida de un modo u otro como posible cierre. Sin embargo, Toy Story parece menos una línea hacia un final que un dispositivo narrativo para pensar el cambio. Mientras existan infancias nuevas y objetos nuevos, la premisa puede reactivarse, aunque no siempre deba hacerlo. La continuidad no es un valor por sí misma, puede desgastar lo amado. Pero tampoco el cierre es automáticamente superior. Algunas historias encuentran nuevas capas cuando el mundo cambia a su alrededor. Toy Story 5 será juzgada por demostrar si esta nueva capa merecía ser contada. La respuesta no estará en la existencia de la película, sino en la precisión de su emoción. La posible conversación crítica posterior probablemente se organizará alrededor de varias preguntas. Si la película justifica el regreso de Woody, si Jessie recibe una centralidad real, si Lilliput evita el simplismo, si el humor sostiene el ritmo, si la crítica a la pantalla resulta lúcida o paternalista, si Pixar recupera la confianza de quienes añoran su época más audaz. También se discutirá su lugar frente a Toy Story 3 y Toy Story 4, dos películas que ya habían elevado mucho el listón emocional de la despedida. Pero quizá la pregunta más interesante sea otra. Si Toy Story 5 consigue hablar del presente sin romper el pacto de ternura que define la saga. Una película puede ser actual y envejecer rápido, si se ata demasiado a modas. Puede ser universal y parecer evasiva si evita lo contemporáneo. El equilibrio entre actualidad y mito será decisivo. La relación entre juguetes y tecnología, además, no tiene por qué resolverse como oposición absoluta. Muchos juguetes contemporáneos incorporan chips, sensores, voces, aplicaciones, realidad aumentada o vínculos digitales. El mundo infantil ya no se divide limpiamente entre madera y pantalla, entre muñeco y algoritmo. Toy Story 5 puede reconocer esa zona híbrida a través de sus nuevos personajes y situaciones. Si lo hace, su discurso será más convincente. La cuestión no es preservar una pureza imposible del juguete tradicional, sino defender un principio de juego en el que el niño siga siendo autor y no solo usuario. La diferencia entre jugar y consumir puede ser sutil, pero es fundamental. Un juguete, incluso tecnológico, sigue siendo valioso si abre posibilidades. Se vuelve problemático si las cierra bajo una ilusión de abundancia. El cine de Pixar suele encontrar sus mejores momentos cuando evita explicar demasiado sus metáforas. La secuencia de la vida matrimonial en Up, el recuerdo de Jessie en Toy Story 2, el silencio cósmico de Wall-E, la aceptación de la tristeza en Inside Out, todos esos momentos conmueven porque confían en la imagen, la música y el ritmo. Toy Story 5 necesitará una escena de esa naturaleza, un núcleo emocional que condense la ansiedad tecnológica sin convertirla en discurso. Quizás sea una escena de Bonnie jugando de nuevo, no por obligación, sino por descubrimiento. Quizás sea Jessie comprendiendo que no puede controlar el amor de una niña. Quizás sea Lilliput aprendiendo a dejar espacio. Quizás sea Woody aceptando que su regreso no consiste en recuperar el pasado. No sabemos aún cuál será esa escena, y no conviene inventarla, pero una película de Toy Story necesita ese instante donde el espectador deja de analizar y simplemente recuerda algo suyo. La dimensión de pérdida no debe ocultar la promesa de aventura. Toy Story sigue siendo cine de movimiento, humor y peligro físico. Los juguetes existen en una escala donde cualquier objeto doméstico puede convertirse en amenaza. Una escalera, una puerta, una mochila, una bañera, un coche, una playa, una caja de envío.